Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video realizaremos una página web con una tabla con expansión de celdas en renglones y columnas. Para ello vamos a ingresar en el folder que hemos creado para este curso, que es este de web estático. Y aquí ya he creado una carpeta que se llama Semana 3, donde vamos a estar colocando los ejercicios, los archivos que vayamos haciendo. Aquí ya tenemos el archivo de tabla sencilla.html y aquí voy a crear uno más que le vamos a llamar tabla con expansión.html. Vamos a borrar la extensión txt y confirmamos ahí el cambio de extensión. Y este archivo, al igual que lo hemos hecho en videos anteriores, lo voy a abrir en nuestro editor, en el Notepad++, y lo voy a abrir también en el navegador web para ir viendo los cambios que vayamos haciendo al escribir el documento HTML. Aquí ya he cargado el archivo tabla con expansión.html del lado izquierdo en el editor, en el Notepad++. Del lado derecho lo he cargado también en el navegador. En ninguno de los dos se visualiza algo, dado que no tenemos todavía nada escrito. Y en la parte de abajo he puesto una imagen que es la misma que habíamos mostrado en el primer video de tablas, en donde es la tabla que quisiera realizar en este ejemplo. Es una tabla que tiene expansión de celdas en renglones y en columnas. Recuerden que algo muy importante antes de ir directamente a escribir el documento HTML es que cuando tengamos una tabla en donde observemos que tenemos celdas como esta, por ejemplo, que se expande en varias columnas, o celdas como esta que se expande en varios renglones, en este caso dos, o celdas como esta que también se expanden en renglones, es importante que lo dibujemos. La idea de dibujarlo es poder trazar líneas como las que voy a mostrar en un momento, como estas líneas, que me permitan determinar exactamente en cuántas columnas y en cuántos renglones se expanden aquellas celdas como esta. Aquí con esto podemos determinar que esta celda se expande en una, dos, tres columnas. Y esta celda, por ejemplo, se expande en dos renglones. Así como esta celda que se expande en tres renglones. De ahí la importancia de que cada vez de que ustedes deseen escribir una tabla en un documento HTML, es muy importante que primero la dibujen. De otra manera es difícil imaginarse en cuántas columnas o en cuántos renglones se expande una celda. Entonces, la recomendación es dibujar la tabla y dibujar las líneas correspondientes para determinar el número de columnas en el cual se expande una celda o el número de renglones. Bien, entonces, vayamos a hacerlo ya directamente. Voy a dejar esta imagen y vayamos directamente al archivo HTML para hacer esta tabla con expansión en columnas y renglones. Voy a poner nuestro HTML, que es el que delimita nuestro documento HTML. Vamos a poner nuestra cabecera. Y un título. Aquí le vamos a poner tabla con expansión. Como la O lleva acento, entonces le vamos a poner una entidad que es el OACute, expansión, y cerramos nuestro título. Recuerden que este título, si lo guardamos y lo visualizamos, es lo que se despliega aquí en la pestaña. Bien, vayamos con el body, que es donde ya vamos a ver reflejado
esta tabla. Nos faltó la de body. Vamos a ponerle un encabezado que diga igual tabla con expansión. Entonces voy a copiar este que esté aquí. Lo vamos a pegar acá. Y voy a poner un parrafito descriptivo. Le vamos a poner la siguiente tabla. Muestra algunos aparatos electrodomésticos. La E lleva acento, entonces vamos a ponerle ahí la entidad. Acute, domésticos. Algunos aparatos electrodomésticos en una tabla con pues expansión, ¿no? Sí, igual expansión lleva acento. Con expansión en columnas y renglones. Recordando que quien se expande, pues es la celda. Bien, si esto lo guardamos y refrescamos, lo que vamos a ver es simplemente este encabezado y este párrafo. Ahí está, ¿no? Bien, ahora vamos a escribir ya directamente nuestra tabla. Vamos a ponerle la etiqueta table. Por el momento, al igual que en el ejercicio anterior, le vamos a poner un borde de 1, recordando que ese borde es qué tan grueso va a estar el borde que se despliega en la tabla. Eso hemos mencionado que cuando lleguemos a ver CSS para tablas, lo vamos a eliminar. Y ahí está ya delimitada nuestra tabla. Ahora lo que haría falta es ir construyéndola a partir de los renglones que tiene. Entonces, vayamos con el primer renglón. Recuerden que las tablas tienen renglones. El primer renglón es este que está aquí, el de aparatos. Entonces, vamos a poner un primer renglón. Siempre recuerden tener la etiqueta inicial y que no se les olvide la etiqueta final. Y vamos con su primera celda. De hecho, va a ser la única celda que va a tener. Pero es una celda especial porque esta celda, como vimos en nuestro dibujo, esta celda abarca 3 columnas. Para indicar eso en HTML, nos vamos a hacer uso de un atributo que se llama callSpan, que ese atributo me va a servir para indicar que la celda se expande en columnas. Y el valor que coloque es cuántas columnas va a tomar. Entonces, en este caso, aparatos, ¿cuántas columnas va a expandirse? Una, que es esta, 2, 3. Por lo tanto, vamos a tener el atributo callSpan de esta celda igual a 3. Y el contenido de esta etiqueta va a ser aparatos, que es justamente el texto que aparece aquí. Y ese renglón solamente tiene una celda. No tiene más porque esa celda se expandió en las 3 columnas del renglón. Entonces, con eso terminaríamos nuestro primer renglón. Aparatos con un callSpan, con una expansión en 3 columnas. Vayamos con el siguiente renglón. Este renglón también debemos de ser cuidadosos porque, ahí estoy poniendo la primera celda, porque este renglón es un renglón también especial. El renglón va a estar compuesto, como vimos en el primer video que habla de tablas. Ahí vimos de manera gráfica que este renglón está compuesto de esta celda, que es grandes, la celda de lavadora y la celda de 5699. Pero esa primera celda, que es esta de grandes, esa primera celda
ocupa 2 renglones, es decir, se expanden 2 renglones. Por lo tanto, en esta celda le vamos a poner un atributo que se llama rowSpan para indicar que la celda se expande, en este caso, en 2 renglones. Dado que, observen aquí se expanden 2 renglones. Entonces, el contenido de esa celda va a decir grandes. ¿Qué hay de los siguientes renglones? Veamos. Perdón, de las siguientes celdas del mismo renglón va a ser lavadora y 5569. Vamos a hacerlos. Pero esas celdas ya son celdas normales, no tienen ninguna expansión. Entonces vamos a tener aquí lavadora con su celda y el 5699. Entonces aquí lo que tendremos es un TD de cierre y tenemos este segundo renglón, entonces va a estar compuesto de esta celda de grandes, aquí está, con una expansión de 2 renglones, lavadora, que es una celda normal, y 5699, que también es una celda normal. Vayamos al siguiente renglón. Ese siguiente renglón, ¿quién es? Es un renglón corto, dado que el renglón anterior ocupó este espacio que está aquí. Entonces, ese siguiente renglón es un renglón corto de 2 celdas, 1 y 2. Entonces, vayamos a escribirlo. Tenemos el TR inicial y el TR final, en donde tendremos para nuestro primer TD, es una celda normal, tendríamos refrigerador, cerramos esa celda y tenemos la siguiente celda que es de 8989. 8989 y cerramos esa celda. Y ya acabamos con este renglón. Entonces, fíjense qué hemos hecho hasta el momento. Tenemos el primer renglón que es aparatos, el segundo renglón compuesto por esta celda, la de lavadora y 5699, y el siguiente renglón que es un renglón corto con refrigerador y 8989. Si esto lo guardamos y vemos hasta este momento cómo luce nuestra tabla en el navegador web, podemos observar que hasta el momento hemos hecho justo esta parte. Tenemos aparatos que abarca 3 celdas, 3 columnas, perdón, y por eso tiene un call span de 3. Tenemos este renglón que tiene esta primer celda que ocupa 2 renglones, por eso tiene un row span de 2, que es grandes. Tenemos lavadora y 5569, que son celdas normales. Y tenemos un siguiente renglón que se vio afectado por el renglón anterior, porque en el renglón anterior la primera celda ocupó parte de su espacio. Por lo tanto, este renglón tiene únicamente 2 celdas, que es este que está aquí. Refrigerador y 8989. Es importante que entendamos cómo es la mecánica de hacer tablas cuando tenemos expansión, ya sea en columnas o renglones. Vamos a tener en algunos casos menos celdas, en este caso pues renglones cortos como este, de tal manera que podamos representar esta imagen en HTML. Vayamos con los últimos 3 renglones, que es esta parte de abajo de la tabla. ¿Cómo quedaría el siguiente renglón? Bueno, siguiendo la mecánica que utilizamos para los 2 anteriores, resulta ser que este renglón que sigue va a estar compuesto de esta celda donde está pequeños, que va a tener un row span de 3,
porque ocupa estos 3 renglones. La siguiente celda va a ser plancha y la siguiente celda 1290. Entonces, vamos a tener la primera celda con un row span de 3. No olviden colocar las comillas para los valores de un atributo. Y aquí tendríamos pequeños. La ñ es una entidad, n tilde. Y para las siguientes 2 celdas, que son ya celdas normales, que es plancha y 1290, pues les vamos a tener así tal cual. TD, plancha, cerramos el TD, y TD 1290. Y cerramos ese TD. Ya tenemos este primer renglón de este bloque. Vamos con los siguientes 2. Pero si nos damos cuenta también, esos siguientes 2 renglones van a ser renglones cortos, porque el renglón anterior, esta celda, ocupó espacio de ellos. Entonces, estos 2 renglones, el de cafetera y el de licuadora, van a ser renglones que van a tener únicamente 2 celdas. Vayamos a hacerlos. Tenemos el TR inicial, el TR final, tenemos el TD para cafetera, que es la celda de la cafetera, y tenemos el TD para su precio, que es 1389. Y tenemos ese TD de cierre. Tenemos un TD, perdón, ya aquí con eso terminamos. Y el último renglón, que también es un renglón corto, vamos a tener TD, licuadora, TD de cierre, y el último TD va a ser el del precio de la licuadora, que en este caso sería 1599. Y con eso estaríamos terminando esta tabla. En esta última parte, lo que tenemos es aquí una celda que ocupó 3 renglones, tuvo una expansión de 3 renglones. Es por eso que aquí tenemos un row span de 3. Entonces, si esto lo guardamos y lo visualizamos en el navegador web, justamente vamos a tener el resultado que esperábamos. Esto es, dado que supimos calcular perfectamente en cuánto se expandía cada una de estas celdas. De ahí nuevamente mi insistencia. Cuando deseen dibujar, hacer una tabla que tenga expansión, primero dibújenla. Primero dibújenla aquí y posteriormente vayan a hacerla, vayan a escribirla al HTML para que de esa manera sepan con exactitud en cuántas columnas, call span, o en cuántos renglones, row span, se va a expandir una celda determinada. Y con esto estaríamos terminando esta página web en donde la idea fue reflejar o mostrar cómo tenemos una tabla en donde hay celdas que se expanden en más de una columna o en más de un renglón. Nuevamente les recuerdo la insistencia de tener indentación o sangría en sus archivos HTML. Esto les da claridad al visualizar el documento HTML, claridad en la estructura en la que se está siguiendo, en claridad en saber qué etiqueta está anidada en qué etiqueta. Por ejemplo, aquí podemos ver que las etiquetas TR, que están al mismo nivel, pertenecen a la etiqueta table, es decir, están anidadas. O en este caso, las etiquetas TD están anidadas en la etiqueta TR. Para el navegador web no es importante que ocupen espacios aquí, esta sangría. Es importante para ustedes, para que observen y se den cuenta
de cómo es esa estructura. Conforme vayan creciendo los archivos HTML, puede ser complicado visualizar esa estructura. Por eso mi insistencia en el uso de esta sangría. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo este video. Y recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.